En la siguiente exposición, a cargo de la magíster Pamela Espinosa, es fisioterapia del paciente post-COVID-19. La magíster Pamela Espinosa es licenciada en terapia física, magíster en docencia universitaria, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar, terapeuta respiratoria certificada por la AARC, fisioterapeuta del Hospital Andrade Marín, fisioterapeuta de trasplante pulmonar del Hospital Andrade Marín, docente de pregrado y posgrado de la UCE, la UDLA, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Técnica de Ambato. Le damos la bienvenida a la licenciada Pamela Espinosa. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo su conocimiento y su experiencia. Buenos días con todos, un gusto. Muchas gracias por también tomar en cuenta a los fisioterapeutas que somos parte del equipo interdisciplinario para el manejo del COVID en los diferentes escenarios. En todos los escenarios nosotros hemos estado presentes desde la parte más aguda, desde la toma de hisopados, el manejo agudo en cuidados intensivos, el manejo hospitalario en aquellos pacientes que logran salir de la unidad de cuidados intensivos y también en el manejo domiciliario. Un saludo muy cordial de parte mía y también de parte de la Federación Ecuatoriana de Fisioterapia. Decía, la fisioterapia ha estado presente en todos los escenarios de COVID, desde la toma de hisopados, el cuidado crítico de aquellos pacientes que así lo ameritan, aquellos pacientes con neumonías que no han necesitado cuidado crítico, también hemos estado presentes y pues después también al finalizar toda esa etapa de hospitalización, también estamos presentes y seguimos estando presentes. ¿De qué forma? Pues en varios escenarios, como les había dicho hace un momento. Se habla mucho de los daños que causa el COVID, de la tormenta inflamatoria que puede provocar mucho daño a nivel pulmonar y a nivel cardíaco, a nivel hepático, pero en realidad, hasta donde yo tengo entendido, se habla muy poco del daño que esta enfermedad puede provocar a nivel muscular, ¿sí? Hay también un poco de desconocimiento, por así decir, de la relación que existe, la relación directa que existe entre el sistema cardiopulmonar, cardiovascular y el sistema muscular, ¿sí? Están íntimamente relacionados y el uno necesita del otro. ¿A dónde quiero llegar? Miren, la hipoxemia que se produce debido a la enfermedad COVID, puede afectar también los músculos desde varios frentes, ¿no? Primero, el músculo deja de recibir la sangre rica en oxígeno. Segundo, ante la hipoxemia tenemos como respuesta un aumento de las resistencias periféricas a nivel capilar, ¿sí? Eso también hace que el capilar se cierre y de esa manera el poco oxígeno que logra llegar pues se disminuye aún más ese aporte. Otra forma como se afecta el músculo, pues es por el uso de medicamentos, en especial de los corticoides, ¿sí? Tienen tendencia a provocar el uso de estos medicamentos en gran cantidad, tienen tendencia a provocar daño también a nivel muscular, sobre todo a nivel de la unión mioneural. Hay un daño muy importante. Entonces vamos a ir sumando cada uno de los factores que influyen en el daño muscular. La tormenta inflamatoria, la tormenta de citoquinas también afecta a nivel muscular. Se produce una actividad oxidativa muy fuerte, muy importante, que también daña los músculos. Adicional a eso, el reposo prolongado al cual son sometidos estos pacientes también daña sus músculos, ¿sí? Entonces es una sumatoria de muchas cosas, con lo cual a la larga, pues la persona que sale de esta enfermedad termina con fatiga, termina con disnea, que muchas veces no encuentran una salida. Y créanme, hasta ahora, una de las salidas, una de las opciones terapéuticas muy importantes es la rehabilitación, pero no es un programa de rehabilitación simple, ¿sí? Se necesita un programa de rehabilitación
cardiopulmonar integral. Se debe tener un conocimiento muy importante, muy específico de las adaptaciones, de las respuestas cardiovasculares a nivel de todos los sistemas, ¿sí? Sobre todo en la parte metabólica, porque una persona que sale de COVID generalmente pierde su metabolismo aeróbico y tiene tendencia a llegar a un pico o a tener su umbral anaeróbico de una forma temprana. Por eso es la fatiga, por eso es el dolor, por eso es el cansancio, por eso es que los pacientes no logran reintegrarse de una forma adecuada. Y esto hablando solamente de casos leves, moderados, ¿sí? Pero ¿qué tal si hablamos de aquellos casos graves que fueron a cuidados intensivos? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Que en realidad son aquellos que a la larga van a tener una recuperación más lenta y van a generar un grado de discapacidad, que eso a la larga va a terminar siendo un peso para su familia, para el Estado, para el sistema de salud, para el propio paciente. Sumemos todos los factores que yo les hablé anteriormente que provoca esta enfermedad. A eso sumémosle el hecho de estar en una unidad de cuidados intensivos. Y ojo, no estamos hablando de pocos días, estamos hablando de semanas, incluso meses, que estos pacientes llegan a estar en esta unidad de cuidados intensivos. El reposo prolongado, el uso de sedantes, el uso de relajantes musculares, también daña el músculo, también daña el metabolismo, también daña esa relación directa que les digo que existe a nivel de los sistemas cardiopulmonar, cardiovascular, neurológico, musculoesquelético, ¿sí? Somos un todo y si por ahí falla en algún lugar la situación, pues vamos a tener problemas y los problemas son evidentes. Como les decía hace un momento, la estancia prolongada en cuidados intensivos daña muchísimo al organismo y es algo que no podemos evitarlo. Aquí ahorita se trata, bueno, el momento de que el paciente entra a una UCI, se trata de salvarle la vida. Los pacientes que son ingresados a una UCI necesitan ser intubados, necesitan ser pronados. Hay mucha dificultad en poder ventilar estos pacientes. Entonces, por eso se hace necesario el uso de relajantes musculares y eso también daña el músculo. Sumémosle el estar semanas ahí. Entonces, cuando un paciente logra salir de la unidad de cuidados intensivos, generalmente, no siempre, pero estos pacientes de larga estancia salen con una traqueostomía, con trastornos de deglución, con una debilidad muy importante, muy marcada, y es allí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y es un trabajo bastante complejo, bastante complicado. Desconozco cómo están manejando en otros hospitales, pero por ejemplo, en el hospital donde yo manejo, donde yo trabajo, perdón, se creó una unidad de cuidados intermedios donde básicamente se trabajaba muchísimo con terapia respiratoria y fisioterapia para poder ayudar a esos pacientes. Tenemos un área post-COVID en la cual llegan pacientes con traqueostomía y el objetivo allí es destetarlos de una forma, de la forma más temprana posible, lo más rápido posible para que el paciente pueda irse pronto a su casa. Pero ojo, no con eso enviar al paciente a su casa con una debilidad tal que vaya a la casa y ni siquiera pueda levantarse de la cama. ¿Sí? El objetivo es mandarlo a la casa al menos que pueda ponerse de pie, al menos que pueda sentarse solo, porque créanme, las condiciones en las que salen los pacientes son muy deplorables. En otros países, por ejemplo en Colombia, eh, en la Fundación Neumológica Colombiana, ellos hicieron un programa para crear una unidad de larga estancia. Estos pacientes necesitan incluso soporte ventilatorio de forma prolongada, porque por todos los factores que les hablaba anteriormente, los pacientes no solamente se afecta su musculatura periférica, también se afecta el músculo respiratorio, que tiene características muy similares a la del músculo periférico. Y ojo, el primer músculo que se afecta
al un paciente ser sometido a ventilación mecánica, sedado, relajado, es el diafragma. A las pocas horas de la sedación, el primer músculo que empieza a afectarse es el diafragma. Se dice que aproximadamente por cada día de estancia en la UCI, una persona pierde aproximadamente el 4% de su fuerza y su masa muscular a nivel general, incluidos los músculos respiratorios. Entonces, imagínense un paciente que estuvo un mes y medio, 2 meses en una unidad de cuidados intensivos, ¿en qué condiciones sale? ¿Sí? Ni siquiera puede respirar por sí solo porque su bomba respiratoria no es capaz de tener esa independencia. Entonces, regreso al tema que les hablaba anteriormente en la Fundación Neumológica Colombiana. Ellos tienen una unidad de larga estancia donde son pacientes que por su debilidad adquirida en la UCI requieren un manejo prolongado porque no tienen una buena bomba ventilatoria y básicamente en estas salas lo que se está haciendo es dar apoyo ventilatorio y apoyo con rehabilitación. ¿Sí? Entonces, una vez que el paciente logra salir de esta fase tan dura, es dado de alta a su casa. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Deben continuar con su rehabilitación. Entonces, hay varias alternativas con las que nosotros estamos trabajando en rehabilitación. Podemos hacerlo de forma presencial, se educa también a la familia, trabajamos mucho con telemedicina, ¿sí? Actualmente, personalmente, yo estoy trabajando muchísimo con telerehabilitación y los resultados son muy buenos, ¿sí? Estoy trabajando en todas las instancias, en todos los escenarios de pacientes post-COVID. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Que es lo que más interesa, ¿no? Dependiendo de las circunstancias en las que se encuentran los pacientes en casa, pues primero tenemos que trabajar en lo que es el fortalecimiento muscular, ¿sí? Acuérdense de lo que hablamos hace un momento. El paciente necesita fortalecer su musculatura para que pueda mantenerse por lo menos sentado, por lo menos de pie. Una vez que hemos logrado fortalecer esa musculatura, podemos pasar a pensar en un trabajo de entrenamiento aeróbico. Es súper importante. Hace un ratito habló mucho el doctor sobre los problemas cardíacos que se dan después del COVID y se debe someter al paciente una vez que él logra caminar por sí solo a un programa de rehabilitación cardiopulmonar. ¿Sí? Por todas las cosas que les hablé anteriormente, es súper necesario trabajar con estos pacientes. Obviamente, de la mano del cardiólogo, no podemos prescribir ejercicios si no tengo la confianza o la seguridad, el apoyo de que el cardiólogo me dice, mire, sí, está estable, puede iniciar un programa de rehabilitación cardiopulmonar. Otra cosa súper importante que hay que trabajar es en la reeducación muscular de la bomba ventilatoria, ¿sí? Eso es súper importante por lo que les decía hace un momento, ¿sí? Los pacientes después del COVID tienen tendencia a hacer muchas atelectasias también. Entonces, también debemos trabajar en la parte de la terapia respiratoria, ¿sí? Trabajar mucho en lo que es promover la recuperación del volumen pulmonar. Con los pacientes que yo estoy trabajando hemos tenido muy buenos resultados. Trabajamos, por ejemplo, con el incentivómetro volumétrico, ¿sí? Y, Perdón que le interrumpa, Magister. Su exposición está en pantalla. ajá, si le pueden bajar, por favor, un poquito más las diapositivas. Esa parte ya pasamos. Bájenle nomás, por favor. Listo, ahí podemos dejarle, por favor. Este es el círculo vicioso del que les estaba hablando hace un momento, del desacondicionamiento físico que sufren los pacientes post-COVID. Créanme, en cualquiera de los escenarios, sea la neumonía leve, moderada o severa, todos entran en un círculo de desacondicionamiento físico
en diferentes grados, en diferentes escenarios. Incluso yo tengo pacientes que no sabían que tenían COVID, pero resulta que empezaron a fatigarse, que empezaron a cansarse, que empezaron a tener disnea, dolor de pecho, ¿sí? Y resulta que les hacen la prueba y sí han tenido la enfermedad. Si bien ya no están en la etapa de contagio, ¿sí? Que son agentes de contagio, pero tuvieron esa enfermedad, ¿sí? Y muchos de ellos asintomáticos empiezan a tener estas molestias después de haber superado la enfermedad sin siquiera haber sabido. Pensemos en el escenario más grave del que estábamos hablando ahorita, aquellos pacientes que estuvieron en una unidad de cuidados intensivos. Créanme que la situación es muy, muy dura para estos pacientes, para las familias. Muchos pacientes salen con trastornos de deglución, muchos se han ido a casa con gastrostomía, gente joven, gente de 30 años que se fueron con una gastrostomía porque fue tal la debilidad que su musculatura de la deglución no es capaz de soportar el permitirles comer, ¿sí? Entonces, allí está el círculo del desacondicionamiento físico. La idea con la rehabilitación es romper ese círculo, ¿sí? Con muchas actividades que ya les voy a ir describiendo más adelante. Por favor, si podemos avanzar. Miren, tengo este gráfico, es sobre un estudio, ¿sí? Que se hizo. Entonces, el ejercicio tiene un efecto antiinflamatorio, es decir, se va en contra de lo que ocurre con esta infección COVID, ¿sí? Tiene un gran efecto antiinflamatorio, un gran efecto de elevar el sistema inmunológico. En redes sociales se ve mucho que X persona venció el COVID haciendo ejercicio. Sí, pero el ejercicio tiene que ser prescrito, ¿ya? No es que me voy a poner, tengo una paciente que dice, no, mire, me enteré que tenía COVID, yo tengo una caminadora, y yo dije, tengo que correr, y me puse a correr y casi me muero. Entonces, el ejercicio debe ser prescrito por un profesional, ¿ya? Pero sí, siempre y cuando, ¿a dónde quiero llegar? Siempre y cuando las condiciones nos lo permitan, el paciente diagnosticado con COVID debe evitar al máximo el reposo. Pero sí, aclaro, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Si estamos con etapa de fiebre, con mucha tos, que ni siquiera puede hablar porque le falta el aire, porque tose, pues obviamente no es un candidato para hacer ejercicio, pero sí tengo casos también de pacientes que han tenido síntomas leves, que no ha habido dolor, mialgias extremas, la fiebre, que es un principal limitante, ¿sí? Les va bastante bien, les ayuda muy pronto a recuperarse y la evidencia científica dice, ¿no? Lo dice ahí, ayuda a romper ese círculo de la inflamación que a la larga termina en casos fatales muchas veces, ¿no? Avancemos, por favor. Bueno, aquí lo que hago es presentarles asimismo estudios donde básicamente se llega a las mismas conclusiones, ¿sí? Se hizo estudios en pacientes donde sí, el ejercicio definitivamente les ayuda a recuperarse más pronto. El ejercicio definitivamente ayuda a elevar el sistema inmunológico. Y esto no es nuevo, ¿no? Es algo que todo el equipo médico lo sabe, pero muchas veces no le hacemos mucho caso, ¿sí? Avancemos, por favor. Aváncele nomás. Sí, o sea, básicamente lo que este estudio nos dice es que el ejercicio ayuda a superar la enfermedad COVID. En todas las etapas, sí. Obviamente, vuelvo a aclarar, siempre y cuando las condiciones las condiciones del paciente, las condiciones clínicas así lo permitan, ¿no? Y bueno, yo diría que un alto porcentaje de pacientes que tienen esta infección son candidatos a ser parte de un programa de rehabilitación respiratoria, ¿sí? Tal vez esto sea nuevo para ustedes, para mí no lo es.
Nosotros tenemos un programa en el HCAM, un programa de rehabilitación respiratoria para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como la fibrosis, la EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, entre otras, ¿sí? Donde se diseña programas de ejercicio más educación acorde a cada una de las patologías, ¿sí? Entonces, este programa de rehabilitación respiratoria, créanme, se lo puede adaptar de una forma genial para estos pacientes, sobre todo para aquellos con lesiones moderadas a graves. Mientras más tiempo estuvo hospitalizado, mientras más tiempo el paciente estuvo en reposo, más es un candidato para ser parte de este programa, ¿sí? Y bueno, el plan de acción de un programa de rehabilitación respiratoria comprende varios frentes, ¿sí? La educación, el autocuidado, en sí el programa de rehabilitación y el cuidado integral, donde intervienen muchas especialidades de la salud. Avancemos, por favor. Entonces, como les decía, sí, un paciente COVID, post-COVID, sí es candidato para un programa de rehabilitación respiratoria. Tenemos evidencia, más adelante se las mostraré. ¿Qué pacientes son indicados para ingresar a rehabilitación respiratoria? Obviamente no todos, por eso les decía en un inicio, un alto porcentaje, sí. Okay, entonces, ¿quiénes son candidatos? Aquellos que tienen la evidencia de una debilidad adquirida en la UCI, aquellos que tienen síntomas limitantes. ¿Qué síntomas? Básicamente la fatiga o cansancio muscular y la disnea. Aquellos que tengan una MMRC de 2 después del COVID, ¿sí? Y donde hay evidencia de discapacidad, sobre todo en aquellos casos graves, si quedan secuelas discapacitantes. Sigamos, por favor. ¿Ya? Nosotros hacemos una evaluación que sí tiene que ser muy minuciosa, porque de la evaluación va a salir el tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, necesitamos varios parámetros para poder valorar a estos pacientes. Como les decía hace un momento, no es que yo le digo al paciente, mire, usted tuvo COVID, venga, le hago caminar y ya está. No, tenemos que evaluar muchos frentes, ¿sí? Necesitamos la evaluación clínica con los médicos, radiológica, y nosotros, yo al menos personalmente, trabajo mucho valorando la calidad de vida del paciente después de COVID. Tenemos varios cuestionarios genéricos como el SF-36 y el St. George, que básicamente yo lo ocupo en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que tuvieron COVID y lograron sobrevivir. ¿Sí? Existen otras escalas también que están siendo ya aprobadas en Chile, en Colombia, las escalas de independencia funcional post-COVID también, ¿sí? También se puede trabajar con esa. Dentro de la evolución funcional, determinar el grado de disnea con la MRC, ¿sí? O la MMRC. Tenemos también, yo por ejemplo trabajo mucho, y esto lo dicen las guías chilenas, argentinas, ¿sí? Esto no es nuevo, pero hemos tenido que ir adaptando, ¿no? El test de sentarse, pararse, donde básicamente se le cuenta al paciente cuántas veces es capaz de sentarse, pararse en un minuto. Existen tablas de valores predichos y también observar qué grado de disnea tiene, qué grado de fatiga tiene con esta prueba y si hubo o no caída de la saturación, que es un valor súper importante para realizar la rehabilitación cardiopulmonar. Hacemos la prueba de caminar 4 metros, prueba de equilibrio. Todas estas pruebas las puedo yo hacer por teleconsulta y las hago y las podemos hacer, ¿sí? Dentro de lo que son pruebas de campo o pruebas más especializadas, está la caminata de 6 minutos que da, créanme, da una información, no solamente limitarse a que, mire, bueno, caminó, me invento 400 metros y ya. No, esta caminata de 6 minutos da una información súper importante y créanme, por ejemplo, la estamos utilizando con los neumólogos a nivel privado para determinar si el paciente aún es candidato a utilizar oxígeno, aquellos post-COVID que se quedan con la necesidad de oxígeno suplementario y que se les va destetando, pero necesitamos saber si el paciente es
o va a necesitar oxígeno suplementario para actividades de la vida diaria y para ejercicio. Esta caminata da muchísima información perfecta para eso, ¿sí? Para no hacerlo al ojo. Recuerden que la saturación de oxígeno no es una herramienta para dar seguimiento de la oxigenación durante actividades de la vida diaria y ejercicio, es solamente una herramienta de referencia, ¿sí? Igual, la gasometría la hacemos en reposo, pero ¿qué pasa cuando el paciente se mueve? ¿Qué pasa cuando camina? Por eso es importante este examen. Perdón, la ergoespirometría en realidad es un examen considerado de alto riesgo para estos pacientes. En los lugares donde lo hagan, al menos aquí en Ecuador desconozco dónde lo hagan, pero en otros países no están haciendo, no es recomendable. Y lo que es función pulmonar, pues aún está en discusión, ¿no? Porque, perdón, la función pulmonar también es considerado uno de los procedimientos de alto riesgo por la dispersión de aerosoles. Y bueno, dentro de lo que es la evaluación de la función pulmonar no es parte de este tema, solamente me detengo un momentito. La espirometría es una herramienta básica para valorar estos pacientes, pero existe otra herramienta más avanzada que es la medición de gases a través del examen de difusión, ¿sí? La DLCO. Ese es el examen justo para determinar si es que hay o no hay un daño pulmonar en estos pacientes, más que la espirometría, pero con eso no estoy diciendo que no se debe hacer espirometría. Si tenemos espirometría, claro que hay que hacerla. Avancemos, por favor. Bueno, ¿cuáles son los componentes del programa de rehabilitación respiratoria o rehabilitación cardiopulmonar? También dependiendo del tipo de paciente, ¿no? El entrenamiento muscular, como les decía hace un momento, la educación. ¿Educación en qué? Tengo que educarle al paciente cómo utilizar el oxígeno, si tiene que utilizar extensiones, cómo hacerlo. Enseñarle que, por ejemplo, tengo pacientes que dicen, no, mire, licenciada, yo me saqué para caminar el oxígeno. Entonces, educarle eso, ¿sí? Que más bien educarle que cuando él está en movimiento es donde más oxígeno va a consumir, donde más demanda muscular hay de oxígeno y que debe utilizar, que puede utilizar extensiones, educarlo en aquellos pacientes que han requerido inhaladores, educarlos en que usen bien, educarlos en técnicas de ahorro de energía, porque bueno, mire, subo las gradas y llego muerto arriba, llego con la lengua afuera, tengo que enseñarle cómo subir gradas, enseñarle cómo hacer algunas modificaciones en casa para que no deje de hacer las cosas, porque el paciente post-COVID no es que tiene que dedicarse a estar solo acostado porque se fatiga, sino la idea es complementar todo el programa de rehabilitación con actividades de la vida diaria. Otro de los componentes es la fisioterapia respiratoria. Muchos pacientes, por la intubación prolongada, por el hecho de haber tenido vía aérea artificial por un tiempo prolongado, se quedan con una se tornan hipersecretores. Entonces tenemos que trabajar con técnicas de higiene bronquial, por ejemplo, con técnicas para reeducar el diafragma. Recuerden que les hablaba hace un momento que el diafragma es el principal músculo que se afecta, ¿sí? Trabajar con terapia ocupacional también es súper importante. El soporte psicosocial está allí con asteriscos porque yo tengo cualquier cantidad de pacientes que se quedan con muchos trastornos de ansiedad, de depresión, tienen muchísimo miedo, su vida les cambió. Tengo pacientes jóvenes de 30 años, de 35, de 40 años que están post-COVID y tienen que utilizar el oxígeno. Eso los deprime. Entonces tenemos que trabajar mucho en esa parte para que el paciente acepte las terapias y que entiendan que no por eso se van a morir o se van a quedar así toda la vida. ¿Sí? Y la intervención nutricional, que también es un pilar fundamental para poder someter a un paciente al programa de rehabilitación cardiopulmonar post-COVID. Avance, por favor. Bueno, la ubicación, algo ya les había adelantado, puede ser hospitalario, ambulatorio y domiciliario. Dentro de lo que es domiciliario, pues podemos trabajar de forma presencial o en telemedicina. Lo que es ambulatorio, en realidad, a nivel institucional, todavía no hemos logrado establecer por el mismo hecho de evitar posibles nuevos contagios.
¿sí? De ahí a nivel hospitalario la cosa va muy bien, muy, muy bien. Pero yo aquí, si es que hay fisioterapeutas que me están escuchando o igual médicos también que trabajan en instituciones, yo sí les hago un llamado. Hay que movilizar a esos pacientes porque no me sirve de nada darle al paciente un incentivómetro, ponerle a hacer ejercicios respiratorios y está acostado. Entonces, cualquiera de los programas tienen que basarse en movilizar al paciente. Avance, por favor. ¿Ya? Doctora, nos Bueno, quedan 2 minutitos. ya, perfecto. Como les decía, avancen entonces, por favor. Dentro de la fase hospitalaria vamos a trabajar con pacientes que están en condiciones muy graves, como les decía anteriormente, ¿sí? Así que tenemos este esquema aquí donde vamos básicamente a determinar si el paciente es candidato o no al programa y a movilizarse, ¿sí? Sigamos, por favor. Bueno, aquí es un ejemplo nada más de lo que podemos hacer. No es una limitación que el paciente esté ventilado. Si el paciente ya está despierto y colaborador, podemos trabajar en movilización temprana desde la UCI. Avance, por favor. Estos son los parámetros que yo utilizo para hacer la progresión en aquellos pacientes hospitalizados y también a nivel domiciliario. Siga, por favor. Les había hablado ya de algunas actividades que podemos trabajar en rehabilitación, ¿sí? Tenemos que movilizar a los pacientes. Se trabaja mucho, aquí voy a hacerme aváncele por favor la diapositiva, ¿sí? Dentro de lo que es las técnicas de fisioterapia respiratoria, ya les había dicho, trabajar mucho con higiene bronquial, ¿sí? La educación que ya les hablé también. El incentivómetro, yo aquí sí espero que podamos sacar algo rescatable. En estos pacientes no está indicado el incentivómetro de flujo, el triflow. De hecho, en todos los pacientes existe evidencia muy clara que dice que no se obtiene ningún beneficio en los pacientes que necesiten ganar volumen, ¿sí? El triflow es un equipo que trabaja con flujo, más no ayuda a ganar volumen pulmonar. Entonces existe el incentivómetro de volumen y con estos pacientes va muy bien este incentivómetro de volumen porque ayuda a reclutar áreas que están con colapso o están atelectásicas. Aváncele, por favor. Bueno, estos son los criterios para tomar en cuenta para el inicio del ejercicio, ¿sí? O cuando debo yo suspender. Siga, por favor. El reacondicionamiento del diafragma es súper importante. Existen muchas técnicas. Aváncele, por favor. ¿Sí? El incentivómetro de volumen ayuda muchísimo y el entrenamiento de músculos respiratorios es fundamental en los pacientes post-COVID. Acuérdense que yo les decía que no solo se debilitan los músculos periféricos, sino también los músculos respiratorios y existen varias estrategias para poder trabajar y fortalecer estos músculos. Siga, por favor. Bueno, este es para yo trabajar entrenamiento de músculos respiratorios tengo que medir la presión inspiratoria máxima y según eso yo dosifico. Siga, por favor. Aquí tengo un esquema de los equipos disponibles aquí en el país y cómo se debe trabajar, ¿no? Siga, por favor. Pásele. Y bueno, aquí están los otros componentes de un programa de rehabilitación respiratoria que ya les había hablado también en otra diapositiva. Aváncele, por favor. Aquí están las modalidades que trabajamos en lo que es la telerehabilitación, que también ya les hablé, pero no es solo ejercicio, acuérdense, es una intervención interdisciplinaria. Siga, por favor. Igual aquí están todos los componentes del programa que se hace al alta epidemiológica, es decir, cuando el paciente pueda ya salir de su aislamiento. Pásele, por favor. Y bueno, sí hay evidencia, ¿no? Este es uno de los primeros estudios que salió, que se hizo en China, aváncele, por favor, donde básicamente lo que hicieron, pues, era investigar los efectos de la rehabilitación respiratoria sobre la función pulmonar. ¿Sí? Entonces, aváncele, por favor. Se sometió a los pacientes a 2 sesiones semanales por 6 semanas.
con varios componentes de los cuales yo ya les hablé: ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, entrenamiento de músculos respiratorios, uso del incentivómetro de volumen. Aváncele, por favor. Y bueno, básicamente lo que se encontró es que después de un programa de rehabilitación respiratoria, sí hay mejoría en la función pulmonar, no solo medido con espirometría, sino también con volúmenes pulmonares, pletismografía y la DLCO. Y asimismo sí tuvo un impacto directo sobre la calidad de vida de los pacientes. Lo único, aváncele por favor, lo único que no se encontró una mejoría significativa fue en la parte psicológica, donde el grado de depresión no disminuyó, pero sobre la ansiedad también tuvo un impacto positivo. Esa sería mi intervención. Les agradezco mucho. Licenciada Pamela Espinosa, excelente presentación, muy interesante respecto a fisioterapia del paciente con COVID.